pintoresco pueblo de Limby, en Dinamarca, guarda muchos secretos. En medio de sus encantadoras calles y vibrantes espacios verdes se esconde una oscuridad, una historia escalofriante susurrada por el viento. Esta es la historia de los espíritus de Limby, los espectros que rondan una casa en las afueras del pueblo. Una casa que presenció alegría, luego tragedia, y ahora existe únicamente como recipiente para los muertos sin descanso. La familia Jorgensen, sin darse cuenta de la oscuridad que les esperaba, quedaría atrapada en sus garras y sus vidas quedarían marcadas para siempre por el terror que experimentaron. Esto no es solo una historia, es una advertencia. La familia Jorgensen, ansiosa por un nuevo comienzo, compró la gran casa victoriana en la primavera de 2017. Lars, el padre, quedó cautivado por sus amplias habitaciones y su extenso jardín. Su esposa, Ingrid, sin embargo, sintió una inquietud inmediata. Un escalofrío parecía impregnar el aire, una sensación que se intensificó al cruzar el umbral. Sus dos hijos, el pequeño Lucas y su hija adolescente Astrid, permanecieron ajenos. Su emoción enmascaraba cualquier presagio. No sabían que la casa contenía la respiración, esperando exhalar su oscuridad sobre ellos. Los camiones de mudanza llegaron. La risa llenó el aire, pero Ingrid no pudo evitar la sensación. Algo estaba observando. La primera semana transcurrió sin incidentes, lo que hizo que la familia cayera en una falsa sensación de seguridad. La casa parecía perfecta, un refugio de paz y tranquilidad. Las risas llenaban las habitaciones y las noches eran serenas. Entonces comenzaron los susurros, suaves, casi inaudibles, como el susurro de las hojas justo en el límite del oído. Al principio eran fáciles de ignorar, como si fueran parte del ambiente natural de la casa. Ingrid los descartó como el asentamiento de la casa, pero entonces Lucas comenzó a hablar de una señora agradable que le cantaba por la noche, una figura que solo él podía ver y escuchar, lo que inquietó a Ingrid profundamente, una señora que nadie más había visto. Pasos resonaron por los pasillos vacíos, pesados y deliberados. Cada noche, los sonidos se volvían más claros, como si alguien caminara justo fuera de su vista. Los objetos se movían solos. Un punto frío se instaló permanentemente en el centro del salón. La temperatura bajaba inexplicablemente, y el aire se volvía denso y pesado. El miedo, como una enredadera venenosa, comenzó a serpentear a través de la familia. Las noches se llenaron de inquietud, y los días de tensión. Cada sombra parecía esconder un secreto oscuro. Lucas a menudo dejaba dibujos por la casa. Un día, Ingrid encontró una imagen escalofriante. Era un dibujo detallado de una figura alta y oscura, con ojos que parecían seguirte a donde fueras. Representaba una figura alta y oscura que se cernía sobre su casa. La presencia se sentía cada vez más real, como si la sombra del dibujo cobrara vida y acechara en cada rincón. Impulsado por el creciente terror, Lars profundizó en la historia de su nuevo hogar. Descubrió una historia trágica. Un siglo antes, un rico comerciante llamado Fredrik Hansen había vivido allí con su familia. Hansen, consumido por el dolor tras la repentina muerte de su esposa, se volvió solitario e inestable. Una noche de tormenta les quitó la vida a sus dos hijos pequeños antes de quitarse la suya, sus gritos resonando para siempre dentro de las paredes de la casa. La casa, susurraban los lugareños, estaba maldita, una mancha en la tranquila ciudad de Lyngby. Lars miró la foto. Los ojos de Fredrik Hansen parecieron perforarle el alma. Ahora lo entendía. No estaban solos. El terror culminó una noche grabada para siempre en la mente de la familia Jorgensen. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche que parece sacada de una pesadilla.
Una violenta tormenta azotaba afuera, reflejando el miedo que se apoderaba de sus corazones. Los truenos resonaban como tambores de guerra y los relámpagos iluminaban brevemente la casa, revelando sombras inquietantes. Astrid, despertada por un frío Nestestveni, vio una figura de pie a los pies de su cama. La figura parecía flotar. Su presencia era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar. Alto, demacrado, con ojos que ardían como brasas. Su mirada penetrante parecía atravesar el alma de Astrid, llenándola de un terror indescriptible. Ella gritó, su voz perdida en el viento aullante. El sonido de su grito se mezcló con el rugido de la tormenta, creando una sinfonía de horror. Lars e Ingrid corrieron en su ayuda, solo para ver la figura desaparecer ante sus ojos. La desesperación se apoderó de ellos mientras buscaban una explicación racional. Esa noche apareció un mensaje en el espejo del baño, garabateado en lo que parecía ser sangre. Váyanse. Ahora. Las palabras parecían pulsar con una energía maligna. Esto ya no era solo una aparición. Esto era una amenaza. El mensaje fue claro. No había lugar para dudas o interpretaciones. Los espíritus de la casa los querían fuera. La atmósfera se volvió más pesada, como si la casa misma estuviera respirando con dificultad. Y habían terminado de jugar. La familia Jørgensen sabía que su tiempo en la casa había llegado a su fin. A la mañana siguiente los Jørgensen huyeron. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, empacaron lo esencial y se marcharon sin mirar atrás. Dejaron atrás sus pertenencias, sus sueños y cualquier sensación de normalidad que alguna vez hubieran poseído. Las habitaciones, una vez llenas de risas y vida, ahora estaban vacías y desoladas. La casa permaneció en silencio, viéndolos partir, con su propósito malévolo cumplido. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de momentos felices, ahora guardaban secretos oscuros. Lars, antes un escéptico, quedó destrozado por la experiencia. Su mente, que siempre había buscado explicaciones lógicas, ahora estaba llena de dudas y miedos. Ingrid, atormentada para siempre por el helado toque que sintió esa noche, se negó a hablar de lo sucedido. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío profundo. Astrid, que alguna vez fue una adolescente vibrante, se recluyó en sí misma. Su risa fue reemplazada por un silencio escalofriante. Pasaba horas mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Solo Lucas, demasiado joven para comprender completamente los horrores que presenció, parecía no verse afectado. Su charla inocente contrastaba con el pesado silencio que ahora cubría a la familia. Jugaba sin preocupaciones, ajeno a la oscuridad que los rodeaba. La casa se alzaba en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeña, pero su sombra seguía presente, como un recordatorio constante de lo que habían dejado atrás. Pero su presencia permaneció, un gran peso en sus corazones. Cada kilómetro recorrido era una lucha por dejar atrás el pasado, pero el miedo y la tristeza seguían con ellos, como una sombra que no podían sacudir. La gran casa victoriana en las afueras de Lyngby permanece vacía hasta el día de hoy. Nadie se atreve a vivir allí, su oscura reputación la precede como una mortaja. Los lugareños susurran sobre luces y sonidos extraños que emanan de sus paredes, un testimonio escalofriante de los espíritus inquietos atrapados en su interior. La fachada, que alguna vez fue grandiosa, ahora se está derrumbando, cubierta de enredaderas y un aire de silencio opresivo. La pintura desconchada, las ventanas tapiadas, un testimonio silencioso de los horrores que se desarrollaron dentro de sus muros. La casa de Lyngby se ha convertido en una mórbida atracción turística que atrae a investigadores paranormales y buscadores de emociones por igual. Las grabaciones EVP capturan voces incorpóreas, los puntos fríos desafían la explicación lógica
y las figuras sombrías aparecen en las fotografías con los ojos ardiendo con una intensidad escalofriante. Algunos lo descartan como un truco, el poder de la sugestión. Pero aquellos que realmente han sentido el helado agarre de los espíritus conocen la verdad. La casa, en las afueras de Limby, no está simplemente embrujada. Es una prisión, un conducto para el dolor y el sufrimiento de aquellos que murieron dentro de sus muros. Los espíritus de Limby permanecen, atrapados en su ciclo de dolor y rabia, buscando paz, liberación, venganza. La historia de los espíritus de Limby sirve como un escalofriante recordatorio de que algunos lugares están marcados para siempre por la oscuridad. Es un testimonio del poder de lo desconocido, los ecos persistentes de la tragedia que se niegan a ser silenciados. La familia Jorgensen puede haber escapado de las garras físicas de la casa, pero las cicatrices de su encuentro permanecen, un recordatorio constante del terror que enfrentaron. Y mientras los susurros de Limby continúan flotando en el viento, una pregunta permanece. ¿Alguien escapará alguna vez de las garras de los espíritus? La casa espera, silenciosa, observando, esperando a que la próxima alma desprevenida cruce su umbral. La protagonista, aunque huyó de la casa, fue seguida por un espíritu durante toda su vida. Finalmente, se suicidó 3 años después de abandonar la casa en misteriosas condiciones.